Saludos y bendiciones, queridos amigos. Estamos aquí con un nuevo tema, en esta ocasión, la conquista española en América. Y el doctor Carlos Freile, en esta ocasión, que como siempre nos acompaña, empieza citando a este historiador calvinista, Pierre Chonu, que hace una mención respecto de los enemigos de la Iglesia. Y empieza diciendo cómo los enemigos de la Iglesia en Europa, para atacarla, usaban el tema de la Inquisición, con todas las mentiras y cosas que hemos visto ya en las entregas anteriores, y en cambio, para atacar acá en América, han usado el tema de la conquista española. En fin, siempre habrá temas y pretextos para poder atacarle a la Iglesia. Lo importante es que nosotros como cristianos nos acerquemos dentro de lo posible a la verdad, y para eso está aquí el doctor Carlos Freile, quien nos va a iluminar con su información, con sus lecturas, con su sabiduría. Queremos darles la bienvenida y esperamos que disfruten de esta apasionante charla. Bienvenidos. Para atacar a la historia de la Iglesia, los europeos, sobre todo los anglosajones, suelen referirse al tema al cual nos referimos la vez pasada, la Inquisición. En cambio, en nuestra América, se suele recurrir a la conquista española. Y dice algo que es interesantísimo. Los anglosajones han lanzado contra los españoles todas estas acusaciones de extrema crueldad para que nos olvidemos de lo que ellos hicieron allá en lo que ahora son los Estados Unidos y Canadá. Esta es una afirmación hecha por uno de los más grandes especialistas en historia de América del siglo XX. Yo pienso que tiene mucho de verdad. Lógicamente, nosotros no podemos negar que la conquista española estuvo también llena de crueldades, de violencias. Eso no se puede negar. Toda conquista representa eso. Un grupo de personas que llegan y se imponen por la fuerza a otras personas. Si no, no sería conquista, ¿verdad? Lo que pasa es que los norteamericanos han pretendido olvidar que ellos también conquistaron a la fuerza. Hicieron al principio una serie de triquiñuelas, comprar tierras con avalorios, etcétera, pero al final mataron a los indígenas de manera sistemática. Aquí hubo una conquista, es cierto, pero también es cierto otra cosa, que la inmensa mayoría, o si ustedes quieren, una mayoría de las muertes de los indígenas no se debieron a la conquista, a la guerra, sino a las enfermedades. Nosotros tenemos como fuente de lo que conocemos de la conquista en su parte negativa, en general, una obra, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Nosotros conocemos al padre de las Casas, que no era una persona muy sensata, tenía algún problema psicológico y también no tenía información que en ese entonces era imposible tener. Por ejemplo, él dice, yo he visto con mis propios ojos montones de cadáveres, de esqueletos de indígenas muertos, y él dice, esos indígenas fueron asesinados por los españoles. No hay tal. Esos indígenas murieron por las enfermedades que trajeron los europeos. Nuestros antepasados indígenas no tenían defensas para una serie de enfermedades que los europeos podían soportar sin dificultad. Algunas también eran graves para los europeos. Pero, por ejemplo, esto que estoy yo pasando este rato, la gripe. Para nosotros, la gripe no es mortal, salvo alguna gripe especial, ¿verdad? Pero en general, la gripe no mataba a los europeos. La gripe era mortal para los indígenas. No tenían defensas. Por eso algún indígena les llamó a la gripe ese cansancio que duele y después mata. Pero además de la gripe, había otras enfermedades que sí eran más graves. El sarampión, por ejemplo. Piensen ustedes el sarampión en nuestras tierras americanas, con estos niños indígenas sin las defensas. Antes, todos nosotros pasábamos por el sarampión y las mamás pedían al cielo
que todos los hermanitos se contagien uno tras de otro, ¿verdad? Para ya salir del sarampión. Porque se cuidaba, y ya los niños en general no se morían, a menos que se complicara con una neumonía, etcétera, pero en general se salía del sarampión. Los niños indígenas se morían. Yo todavía, no digo fui testigo, pero conocí una epidemia de sarampión en la provincia de Chimborazo hace unos 60 años, en un lugar X murieron 60 niños. Eso significa un número muy grande en una población pequeña indígena, ¿verdad? Entonces era grave. Las viruelas, todavía hasta el siglo XVIII, después esto terminará cuando se trae la vacuna, morían muchas personas. Lean las obras de Juan y Espejo. El tifus, la tifoidea, todas las demás enfermedades eruptivas, el tabardete, el tabardillo, la alfombrilla que se llamaba en esa época, eran nuestras enfermedades eruptivas, la escarlatina, el sarampión, y además, por ejemplo, la difteria, las paperas. También a nosotros nos daba paperas, nos cuidaban y no pasó nada. Pero si hoy día a un adulto blanco, con defensas, le da paperas, o es mortal o le puede provocar problemas para la reproducción, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces son graves. Los escritores izquierdistas, por ejemplo, el doctor, se me fue el nombre, Naranjo, Plutarco Naranjo. Él en uno de sus estudios decía que más o menos el 60% de las víctimas fueron por enfermedades y 40% por la violencia. Después decía no, la muerte por enfermedades es mayor, es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque tenemos datos, tenemos nosotros informes de esas muertes. Para dar un ejemplo nuestro, de lo que ahora es el Ecuador, el reino de Quito, que es lo que así se le llamó en la colonia a nuestro país, tenía aproximadamente, según algunos investigadores, 1 millón de habitantes, según otros, 600.000 cuando llegan los españoles. En 1533, más o menos, 1.600.000, más o menos, dos cifras topes. 70 años después, en 1600, aproximadamente había 170.000. Otros dicen menos, 90.000. Ese colapso demográfico no se debe a asesinatos, se debe a enfermedades. No digo yo que no hubiera muertes violentas fuera de las batallas, también había crueldad, sobre eso voy a volver. Pero nosotros tenemos datos, por ejemplo, de que 10 años antes de que se funde Quito, la ciudad, ya llegó a nuestro país la viruela. Porque un barco español desembarcó en la costa norte de Colombia actual, en tierra firme, a un esclavo negro con viruela. Y ese esclavo contagió a la población y vino la viruela contagiándose y llegó hasta el Cusco. Según algunos autores, Huayna Capac murió de viruela y su sucesor también. Por eso después se pelean los otros hijos, ¿no? Se pelean Huáscar y Atahualpa, después se pelea Rumiñahui por el trono. Ya, entonces, no es que la enfermedad llega cuando están asentados los españoles, es al revés, llega antes. Y eso facilita muchísimo la conquista. Primero, por las muertes. Segundo, porque piensen ustedes una guerra. En medio de esa guerra hay una peste. Por más que los soldados incas, digamos, o aztecas allá en México, sean valientes, aguerridos, si están enfermos de gripe, no digo de viruela, ¿no? De gripe nomás, para ellos era una cosa horrorosa. Entonces ya no pueden pelear tan bien, no se olviden de esto. Eso es uno, no olvidemos las enfermedades para desvirtuar un poco esta imagen de españoles totalmente sanguinarios. Repito, para que nadie se escandalice, que hubo españoles sanguinarios, claro que es cierto. Pero también hubo ingleses sanguinarios, franceses sanguinarios, holandeses sanguinarios, norteamericanos sanguinarios, etc. No se olvide. Y después japoneses, chinos, etc. Bien,
Eso uno. Dos, ¿cómo sabemos nosotros los actos de crueldad? Acabo de mencionar una fuente, el padre Las Casas. En general, yo diría que el 99% de las denuncias que se hacen de crueldad por parte de los conquistadores españoles vienen de hombres de iglesia. Por eso este tema es la iglesia y la conquista de América. Son los eclesiásticos los que denuncian las crueldades de los conquistadores. El primer documento que se escribe en referencia a nuestro país no es un documento jurídico como la fundación de Santiago de Quito, que sería el más antiguo, ¿verdad?, la actual Riobamba. No, el primer documento es una carta que Fray Marcos de Niza, que estuvo presente aquí desde que llegó Alvarado, le escribe justo al padre Las Casas contando lo que él vio aquí. Y cuenta las crueldades. Y esto pasó, le quemaron al fulano, le mataron al sutano, hablando de los caciques indígenas. Y por ejemplo, cuenta que en una población del centro de nuestro país, los españoles, un grupo de españoles, no todos, metieron a un grupo de indígenas en unas chozas pajizas, para decir de techo de paja, y prendieron fuego. Y un sacerdote, un clérigo, apellido Caña, sacó a un jovencito del fuego para salvarlo. Otro español le arrancó, lo arrojó a la choza que estaba incendiándose y ahí falleció. Ahí no termina el asunto. Cuenta el padre Niza que cuando regresaban al campamento, ese español cayó muerto de repente. Y dice él una frase que es todo un tratado de teología. Y yo fui del parecer que no lo enterrasen. No significa que no lo enterrasen de manera física. No, que no lo enterrasen con ritos religiosos, porque el haber cometido ese crimen, objetivamente, sin entrar a juzgar la voluntad de Dios, lo que habrá pasado en su alma en ese momento, objetivamente estaba condenado. Era un criminal, un asesino, de la peor especie, porque había matado a un chico inocente, ¿verdad?, de una manera cruel. Y yo fui, dice él, de la opinión que no lo enterrase. Esto es un ejemplo clarísimo de esta defensa que hacen los eclesiásticos de los indígenas. Igual pasa, por ejemplo, con el caso de Atahualpa. Todos nosotros hemos aprendido en la escuela esa versión tergiversada, interesada, que ya algunos cronistas de la conquista dieron sobre el padre Valverde. El culpable del asesinato de Atahualpa fue el padre Valverde. Y hace un siglo, el padre Torres escribió un libro sobre Valverde y publicó una serie de documentos en los cuales se ve que Valverde se opuso primero a la prisión de Atahualpa. No es que él fue el que llevó la Biblia, el breviario, mate, no es cierto. Eso fue inventado después por otras razones. Y él se opuso al juicio, tan es así que para matar a Atahualpa, a él y a otros españoles que no estaban de acuerdo con ese ajusticiamiento, en fin, no importa, los mandaron fuera y cuando regresan ya estaba muerto. ¿Para qué? Para quedarse con el famoso tesoro de Atahualpa, porque ese tesoro no era un rescate, eso está en papeles, en documentos. Ese era un regalo que Atahualpa quería mandar al rey de España de emperador a emperador, como diciéndole, vean lo que yo tengo. Ustedes vienen a buscar oro, aquí le mando yo todo el oro que usted quiera, me sobra el oro. Pizarro dice, si yo dejo que esto se mande al emperador, ¿qué me toca a mí? Entonces hace la ficción esa para poder repartir después el botín entre todos los conquistadores. Y al padre Valverde, ¿cuánto le toca? Nada. Se ha publicado, está la lista de lo que toca a cada conquistador en Cajamarca. Todo está. Valverde, nada. Ni un maravedí. Entonces, también aquí hay una serie de calumnias que se inventan en esa época para defender a Pizarro, porque también hubo en esa época problemas entre los pizarristas, los almagristas, en las cuales no voy a meter. Quiero recalcar en este momento esta idea primera. ¿Hay muertes? Sí.
¿Muertes por crueldad y salvajismo conquistador? Sí. Pero la mayoría son muertes provocadas por enfermedades, ante las cuales los indígenas no tenían defensas. Primera idea. Segunda idea, ¿cómo conocemos nosotros todas estas crueldades, desmanes de conquistadores contra los europeos, contra los indígenas, por parte de los eclesiásticos? No digo que no hubiera algún funcionario civil que hubiese también denunciado, sí, pero sobre todo son eclesiásticos, aquí y en otras partes. Entonces no se puede hablar con justicia, no se puede hablar de complicidad de la Iglesia Católica en las crueldades de los conquistadores. Eso es una calumnia vil. Voy a hablar un poco más de esto después de un ratito, ya, pero que queden claros, si nosotros sabemos lo que hicieron los conquistadores, también se debe a lo que escribieron los eclesiásticos. Ustedes pueden revisar toda la documentación que está en el Archivo General de Indias, toda la documentación que está en nuestro Archivo Nacional, no importa, no van a encontrar una línea desde 1520 y tantos, cuando comienzan a llegar a las costas nuestras los españoles, hasta 1822, de un sacerdote, obispo, clérigo español o ya criollo, que haya aconsejado matar indígenas, haya propiciado matanzas, crueldades, no van a encontrar. Pero si van a revisar ciertos textos de Norteamérica, verán que sí encuentran documentos de pastores calvinistas, sobre todo puritanos, en donde agradecen a Dios que los españoles, estos frailes españoles, hayan traído las enfermedades, porque eso permitió que Dios pueda entregar estas tierras, las de allá, al nuevo pueblo elegido, que es el pueblo calvinista puritano. Y después son los que propician las matanzas de indígenas. Esa es la voluntad de Dios. Allá sí hay eso, aquí no. Ustedes, como ya les dije alguna vez, tienen todo el derecho a no creerme, ¿verdad? Ustedes pueden decir lo que me han dicho hace unos días por un artículo que publiqué en la Hora, ¿no?, sobre esto de la eutanasia. Es fanático, sí, pueden decirme eso. Pero vayan a los archivos, vayan a investigar, vayan y lean, verán que esto es así. Tenemos pruebas, sí, con la inapreciable ayuda del padre Jorge. Hace un tiempo yo publiqué este libro, se llama Libren al oprimido, Iglesia y los oprimidos en la colonia. Aproveché el tiempo que tenía por la pandemia y me senté a escribir. Este es un libro de 300 y pico de páginas, con documentos, con textos de eclesiásticos, no solo eclesiásticos, también de civiles, denunciando atropellos, injusticias, maltratos, etc. Desde 1530 más o menos, cuando llegan los autores, hasta 1822. Menos un poco, 1810 más o menos. De tal manera que con un poco de cuidado se puede encontrar documentación para demostrar que no es cierto que la Iglesia es cómplice de esas crueldades. Están los papeles, están los documentos. Créanme, no me quiero echar flores, no me haría falta porque mi abuelita ya se murió, no, pero al padre Jorge le consta, ¿verdad?, que aquí están, y además, aviso comercial, aquí abajo se puede conseguir este libro, por si acaso. Ya, documentos desde 1500, bueno, de antes, pero de todo tipo, sobre diferentes temas que voy a decir enseguida. ¿A dónde quiero llegar? Insisto en esto. Investigando los archivos, uno encuentra esa documentación que desmiente esa acusación de que la Iglesia siempre ha estado con los poderosos, con los explotadores, con los asesinos, conquistadores. Desmiente. En la introducción de este libro, además, digo que podía haber sido tal vez el doble del volumen, pero como estábamos en pandemia, etcétera, no logré
volver a encontrar otros documentos, ya tenía yo más o menos visualizados y publiqué lo que tenía a disposición. 300 páginas de documentos sobre esos temas. Pero hay algo más. Hay algo más. No solamente los eclesiásticos, los sacerdotes, los religiosos defendieron a los indígenas, no solo en la guerra, también después ya en la colonia, en la explotación laboral, etc. Todavía falta otro datito por ahí que voy a decir. No solo eso, sino que tanto las autoridades civiles, no todas, cuanto las personas con poder, los famosos encomenderos, muchas veces perseguían a los eclesiásticos. Eso a veces no se encuentra en los libros, pero está en los documentos. El obispo de Quito, Pedro de la Peña, cuenta varios casos. Por ejemplo, aquí en Quito, el hijo de un encomendero entró a la casa de un cura, a la casa de la parroquia, a la fuerza, en la madrugada, y estando el cura en la cama le dio garrotazos en la cara, y estando dormido. Otro entró a la catedral y estaba el cura saliendo, le dio chirlazos en plena catedral al cura por denunciar los atropellos. En Riobamba un encomendero le persiguió por la plaza con espada desenvainada a un cura porque le había denunciado por sus tropelías. Entonces no es que los que tenían poder se quedaban callados, no, también actuaban contra el clero. Esa imagen que nosotros tenemos, que lamentablemente la propagó también Monseñor Federico González Suárez, de que en la colonia los curas eran todopoderosos y que hacían lo que les daba la gana, no es tan cierta. Mientras más investiga se ve que en parte sí, pero en parte también no. Las autoridades civiles tenían mucho poder sobre el clero, no solo el poder legal, sino el poder ilegal, ¿verdad? De golpear, de atacar, etcétera, de calumniar. Siempre había un problema. Por ejemplo, se acusa al hacendado tal de tratar mal a los indígenas conciertos en la hacienda. ¿Qué hace el hacendado? Ataca al cura. Él es el responsable. No están pagando tributo los indígenas del corregimiento de Riobamba. ¿Qué hace el cobrador de tributos? Los culpables son los curas que se quedan con toda la plata. Los curas, ¿qué hacen? Le comisionan a Eugenio Espejo que escriba una defensa de los curas de Riobamba y publica un libro, escribe un libro que es formidable. Para mí la mejor obra de Eugenio Espejo, que se llama Defensa de los curas de Riobamba. Y claro, entre paréntesis, hasta 1978 aproximadamente, nadie estudió ese libro en profundidad, porque leían Defensa de los curas, no, esto no se puede leer. Hay una edición de 1912 hecha por Jacinto Gijón y Homero Viteri, que está llena de errores. No importa. Nadie. Recién en el año 78 un equipo de investigación de la Católica, en fin, comenzó a estudiar de manera científica esta obra. No entro en más detalles, pero quiero decir, ¿por qué Espejo escribe esa obra? Porque le pagaron. No, señor, como él mismo dice, solo cobré un vaso de vino en una conversación con los curas, porque era amigo de él, ¿no? Solía pasar temporadas en Riobamba donde tenía varios amigos. Nos tomamos un vinito, eso es lo que cobré. No es que... ya. Y mucha gente habla de esa obra sin haberla leído, entre paréntesis. Entonces, hay todo esto también, ¿verdad? Yo les decía que quedan otras cosas más. Disculparánme que tal vez estoy un poco desordenado, ¿no? No solo es la PB, es también la gripe, ¿no? Ya. Bien. No hay que olvidar otra cosa en la conquista española para pasar a otro tema, ¿verdad? Y es muy interesante también. No hay que olvidar que la conquista española de los grandes imperios no la hicieron los españoles solos. Tanto Cortés en México como Pizarro en el Imperio Inca
tuvieron ayuda de pueblos indígenas. Ya el padre José de Acosta, jesuita, que llegó a nuestros países un poco pasada ya la conquista, ¿verdad? Pues los jesuitas llegaron más tarde por razones de fundación también. Pero él estuvo en contacto con los indígenas, hablaba con ellos, en fin, escribió bastantes cosas y dice: poco hubiera sido la valentía y la pericia militar de Pizarro aquí y de Cortés en México si no hubieran recibido la ayuda de los pueblos indígenas que habían sido conquistados o explotados por aztecas e incas en cada caso. Cuando llega Cortés a México y desembarca después ya de una serie de aventuras, se encuentra con los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas se ofrecen, ellos van y vamos a ayudarle a usted porque estamos hasta la coronilla de lo que nos hacen los aztecas. Hoy día, y esto lo dice un historiador mexicano que no tiene nada de católico, al revés, un señor Zunzunegui, hoy día en México los buenos del tiempo de la conquista son los que mataban 30,000 personas en sacrificios humanos para quemar los corazones y pues comerse los cuerpos. Esos son los buenos. Los malos son los españoles. Y aquí pasa más o menos lo mismo. Los incas no mataban tanta gente, pero los buenos son los incas, esos que mataron, por ejemplo, en la zona de Ibarra no existía, pero en la zona de Otavalo, de Caranqui, a todos los hombres mayores de 12 años porque se habían opuesto a la conquista inca. Los mataron a todos, por eso esa tierra se llamó un tiempo Huambrayacta, tierra de muchachos. ¿Ustedes creen que en esa época los caranquis, todos ellos, ¿verdad?, les adoraban a los incas, les veían como modelo de todos y mataron a todos los hombres? Aquí en esta zona de Tumbaco, de Cumbayá, etcétera, cuando llega Benalcázar, los indígenas acuden a ayudarle contra Rumiñahui, porque Rumiñahui era visto como enemigo, había quemado la ciudad de Quito. ¿Qué amigo quema la propia ciudad? Perdónenme. Nosotros, que somos unos alrevesados, decimos que es el defensor de Quito. Para nuestros antepasados indígenas era enemigo, ahora es el héroe. No me dirán traidor a la patria, ¿no? Pero es que está en los documentos. En la zona de Cañar, ¿se acuerdan? En la guerra civil, los cañaris estuvieron con Huáscar. No es que hayan sido traidores, por favor, en ese tiempo no se puede pensar en Ecuador, Perú y estas cosas, pues no. Pero cuando Atahualpa gana la guerra, manda a matar a los jefes cañaris. Hay una historia, ¿se acuerdan? Quiso enterrar los corazones para ver qué fruto dan corazones de traidores. Eso tal vez es invento. Pero lo que sí se sabe es que hubo realmente una masacre de caciques cañaris que fueron enterrados todos juntos, cuyas tumbas se encontraron a fines del siglo XIX, llenas de oro, y lamentablemente los que encontraron esos tesoros fueron tan inteligentes que fundieron todo para hacer lingotes de oro. Y nos perdimos con todas esas obras maravillosas de arte, de orfebrería cañari, ¿verdad? Dicho sea de paso. Pero bueno, y hay un documento que estaba en el Archivo Nacional y se robó un investigador azuayo. Digo que se robó porque después publicó eso como si estuviera en su archivo. Y en ese documento, lo he leído yo, dice que el cacique Vistancela ayudó a Benalcázar por se vengar del Atahualpa, porque el Atahualpa había matado a su padre, pues. ¿Sí me explico, no? Entonces de esto hay N documentación. No solo eso, no se me enojen las feministas, pero muchas mujeres, no solamente de la clase común, sino de la clase alta inca, se enamoraron de los españoles. A lo mejor les vieron exóticos, diferentes, ¿verdad? No, Hollywood. Se enamoraron. Cuenta Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas, que a veces en ciertas batallas estaban peleando indígenas contra españoles y estaban al lado en las colinas las mujeres, ¿verdad?, viendo la batalla. Eso tiene otras connotaciones posteriores, pero bueno. Y gritaban de dolor cuando estaban perdiendo los españoles, porque estaban enamoradas
No es falso que hubo también abusos sexuales, eso también es verdad. Pero no todo fue abuso sexual. También negar que las mujeres podían enamorarse de los españoles es también un insulto, por favor. ¿Puede una mujer indígena enamorarse de un español? Claro. ¿Y puede un español enamorarse de una mujer indígena? También. Y ustedes saben que nuestra historia está llena justamente de mestizos que vienen de ahí. En México le ven a esto de una manera negativa, el malinchismo, porque la Malinche es la mujer indígena que ayuda a Cortés en estas relaciones, en fin, negociaciones con los tlaxcaltecas y otros más contra los aztecas. Malinchismo, traidores. Acaba de publicar un libro sobre esto, un señor de Tlaxcalteca, que no puede ser traidor, un señor que defiende su pueblo contra el opresor, cuando México no existía como país. Igual pasa aquí, ¿verdad? Igual pasa aquí. Nosotros no tenemos ese malinchismo, ¿verdad? Pero todos nosotros, al menos los que descendemos de españoles que llegaron en tiempos de la conquista, descendemos también de mujeres indígenas que fueron amantes de los españoles. En esto, si ustedes revisan las genealogías de toda la clase dominante ecuatoriana, es así. ¿Y eso qué significa? Que venimos de ambos lados. No me pregunten ahora nombres porque me iría por la tangente, no, pero todos los conquistadores, piensen en Sebastián de Benalcázar, en Diego de Sandoval, en Lázaro Fontes, Rodrigo Núñez de Bonilla, en la costa el señor Castro, el de la Mano Santa. Todos tenían sus hijitos por ahí fuera de matrimonio. Y de ahí venimos nosotros. A veces sabe el nombre de la mujer indígena, a veces no se sabe el nombre. Algunos tienen más suerte, descienden de una hija de Huayna Cápac, las famosas Collas. También, eso es cierto. Entonces, eso no era solo por abuso, a eso quiero llegar, era también muchísimas veces por amor. Por amor. De hecho, hubo relaciones de parejas, un español con un indígena, que duraron años, fueron estables. No se solían casar por otra razón, porque esperaba el conquistador regresar a España con dinero y casarse con una señorita de buena condición de allá, porque si regresaba casado, eso ya no podía ser, eso sí pasaba. Pero claro está, ya se aficionaban a la tierra y se quedaban, o regresaban a España y allá no les veían bien. Allá entonces regresaban acá. Allá eran unos don nadie, aunque tuvieran dinero, no, regresa. Bien, entonces eso es primero, un punto un poco desordenado, pero la iglesia denuncia estas cosas. Eso sí, la iglesia les dice a los conquistadores, ojo, ojo, usted se casa con la señora. Si no quiere casarse, esos hijos son bastardos y usted está en pecado mortal y tiene que confesarse por lo menos cuando se muera, ¿no? Si no, ya sabía dónde se va. No. Hay también sobre eso, hay muchos sermones, etc. Y me olvidaba de algo. Hay también castigos espirituales. El obispo Pedro de la Peña y el obispo Luis López de Solís excomulgan a los que tratan mal a los indígenas. Hoy día la excomunión está fuera de onda, ¿verdad? Ya nadie habla de excomunión. Pero en esa época era un castigo. Y Pedro de la Peña expresamente dice eso. Quien explota sobre todo a niños y niñas indígenas, a menores de edad, queda excomulgado ipso facto, con toda la fórmula en latín. Segundo, ese pecado solo lo puede perdonar el obispo. Antes había los pecados reservados, ahora ya no hay. El obispo decía, en mi diócesis, estos pecados solo los absuelvo yo o el sacerdote que yo delego. Los últimos pecados reservados aquí en Quito fueron la violencia contra los propios padres y los testigos falsos en los juicios. Esos pecados solo lo podía absolver el penitenciario que se decía. Ahora ya no hay eso. En esa época, ¿cuáles eran los pecados más graves? La explotación a los indígenas.
Pero en esa época en que todo el mundo era católico, iba a misa, como dicen, ¿verdad? Todos eran curuchupas. Hay varios documentos en donde se lee que un encomendero dice: la excomunión no me quita ni las ganas de comer ni las ganas de dormir. Y claro, pasaban 40 años sin confesarse, sin ir a misa. El problema era al final, no, también por otra razón, porque la doctrina católica dice que si usted roba y no devuelve, no hay perdón. Hace unos años en La Hora una señora decía, en la Edad Media era facilito, uno robaba, se confesaba y todo quedaba arreglado, mentira podrida. Sin devolución no hay absolución. Les podría contar a ustedes N casos de problemas gravísimos, porque el cura le dice al que está muriéndose, o devuelve lo que está confesando que se ha robado, o no le puede absolver. Muchos casos tengo yo en la cabeza. Pero bueno, ya. Otra cosa. Castigado. El encomendero dice, Dios está en el cielo. El rey está en España. Y yo estoy aquí. Y aquí hago lo que quiero. Es en documentos, no es invento mío, está en papeles. No, en papeles. Ese es un punto que no quiero dejar como anecdótico, ¿verdad? Pero hay algo más. Bueno, danos así que, por ejemplo, Luis López de Solís, un santo obispo de Quito, agustino, decía que no era más que un honrado sacristán, que trataba de poner orden en la iglesia, pero las autoridades civiles no le dejaban. José Pérez Calama, otro obispo de Quito, él no era tan santo, no es que haya sido malo, pero era cascarrabias y todo, ¿no? Pero dice, yo soy un gusano, citando el Salmo de David, ¿no? Yo soy un gusano que estoy, porque le trataban como a perro las autoridades. No era precisamente un respeto así, había a veces falta de respeto, etc. Bien, pero no quiero olvidarme de otro tema, para no cansarles. Se dice en muchísimas partes, se dice en conferencias, que la Iglesia Católica recién reconoció que los indios son hombres en 1537, cuando el Papa Pablo III publicó la bula Sublimis Deus. Esto significaría de que en 1492 a 1537 la Iglesia tuvo dudas. ¿Estos serán hombres? ¿No serán hombres? ¡Qué duda! Y recién en el 37 el Papa dice, sí son hombres. Esa es una mentira más grande que el Chimborazo. Les voy a demostrar eso rápidamente. El primer documento sobre nuestra América, antes que se llame así, dado por un papa, es la bula hay dos bulas con este nombre, pero una de las dos bulas interchetera. Esta bula, es el documento por el cual el Papa Alejandro VI entrega estas tierras a España. ¿Ya? Porque en ese entonces había una teoría, no unánimemente aceptada, pero había una teoría de que el Papa tenía ese poder para garantizar la paz entre los cristianos. Por eso también, por ejemplo, en un momento dado en Hungría, los húngaros le pidieron al Papa que les nombre rey y él nombró a uno y le aceptaron. Ya, entonces en este caso, el Papa Alejandro VI divide el mundo en dos, la mitad para Portugal, la mitad que había estado ya en África, etcétera, la mitad para España. Pero esto que era para España eran tierras desconocidas. Y dice, entre todas las obras agradables a Dios, a la divina majestad, que se procure la salvación de las almas y las naciones bárbaras sean sometidas y reducidas a la fe cristiana. Es el primer documento que se habla de estas naciones. No se puede reducir significa llevar, reunir, en fin, a la fe cristiana, a los animales. Y segundo, cuando dice bárbaras, bárbara no significa lo que significa ahora. Bárbaro significaba lo que significaba en latín y griego en tiempos clásicos, el que no es de nuestra cultura, sobre todo el que no habla nuestro idioma. Por eso todavía en castellano se dice barbarismo cuando se usa
alguna fórmula de otro idioma metida dentro del castellano. Nosotros ahora estamos llenos de barbarismos en inglés, sobre todo por la computación y esas cosas, ¿no? Ya, por decir, no digo nada, mejor sigo. En estas tierras habitan muchas gentes. La palabra gentes nunca se ha aplicado a un ornitorrinco, no sé yo, o a un caimán, a un mono aullador, a una capibara. Gente somos los seres humanos. Tan así que desde el tiempo de los romanos, desde Caracalla para ser un exacto, hay un famoso ius gentium, derecho de gentes, de nosotros, que pacíficamente viven y que según se dice andan desnudos y no comen carne, y a lo que vuestros enviados antedichos pueden conjeturar. Las tales gentes, habitantes de las antedichas islas y tierras, creen en un Dios creador. ¿Puede un animal creer en un Dios creador? No, pues. Y serles enseñadas buenas costumbres. Decidiste someter a vosotros las tierras y islas prodichas y sus habitantes y moradores. Y después dice pues que hay que educarlos en la fe, cristianizarlos. Entonces, y el primer documento del Papa sobre América habla de gentes, de naciones, de pueblos que se pueden convertir al cristianismo. Esta Sublimis Deus, que es un documento 50 años posterior, no se refiere a si los indios son o no son hombres. El motivo es que en México los encomenderos lograron de manera tramposa que el emperador Carlos, el rey Carlos I de España, V de Alemania, diera una cédula por la cual se revocaba la prohibición de esclavizar a los indios sometidos en guerra. La reina Isabel, tan calumniada también, había dicho en su testamento, además de otros documentos, que los indios son vasallos iguales a los españoles, que nadie los puede esclavizar. ¿Qué hacen los encomenderos? Dicen, la costumbre dice que los prisioneros en guerra pueden ser esclavizados. Estos indios se han opuesto a nuestra conquista, pues les podemos esclavizar. Y el rey entonces quita la prohibición y comienzan a esclavizarlos. Una serie de sacerdotes en México, entre ellos el padre Minaya, que había estado aquí antes, van donde el Papa, porque el rey no les recibió en España, y la reina mismo, la famosa esposa de Carlos I, les dijo, vayan donde el Papa. Y el Papa manda una carta diciendo justamente esto, que se prohíbe esclavizar a los indios. No dice que los indios son hombres, dice que no hay que esclavizarlos. Leo para que ustedes vean. No. Rápidamente, porque me estoy alargando demasiado. Dice el Papa que él, sin merecerlo, es el Papa, etcétera, etcétera. No. Procuramos con todo empeño atraer a las ovejas de su rebaño a nos encomendadas que andan fuera del redil, considerando que los mismos indios, como verdaderos hombres, no solamente son capaces de recibir la fe cristiana, como hemos sabido, etcétera, 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 considerando eso, ¿verdad? Y que acuden. Con estas letras, decretamos y declaramos con nuestra autoridad apostólica que los referidos indios y todos los demás pueblos que en adelante vengan al conocimiento de los cristianos, no solo los indios, también los africanos, los asiáticos, los australianos, todos, aunque se encuentren fuera de la fe de Cristo, no han de ser privados ni se han de privar de su libertad ni del dominio de sus cosas, ni deben ser reducidos a servidumbre. Servidumbre significa esclavitud. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa? Decretamos que no se les roben sus bienes y no se los haga esclavos. ¿Qué han hecho los enemigos de la iglesia? Algunos famosos historiadores, comenzando por Luis Hanke, un famoso norteamericano, traducir mal de considerando. Y en lugar de poner considerando, dice, consideramos que los indios, como verdaderos hombres, cambia el sentido. Porque en latín dice atendentes, que se traduce considerando.
Si el Papa hubiera querido decir consideramos, hubiera dicho attendimus. En otras palabras, basta tener un pequeño barniz de latín para saber que está equivocada la traducción. Pero lógicamente muchísimas personas leen, hablan, pontifican sin haber leído el documento original, dicho sea de paso. Podría prolongar esto más, ¿verdad? Ya. Además, ¿verdad? Además hay otras incongruencias porque después el verbo no cambia y se ve que no hay consonancia entre las dos partes de la traducción, en fin. En todo caso, resumiendo, no es verdad que la iglesia recién reconoce que los indios son hombres del 37, siempre lo reconoció. Es más, cuando el padre Boyle llega al Caribe, el primer sacerdote que llega allá en el segundo viaje de Colón, comienza a enseñar la fe y a bautizar indígenas inmediatamente. Es más, a veces se acusa a los misioneros de haber bautizado demasiado rápido. Porque también había otra cosa. Había españoles que decían, cuando se esclaviza a un indio no bautizado o cuando se abusa de una mujer no bautizada, es menos grave que cuando se abusa de un indígena o una mujer no bautizada. Entonces mejor el padre decía, le bautizo rapidito para que el otro tenga más escrúpulos, por lo menos por eso, ¿no? Eso también está en los documentos. En fin, ¿verdad? Ahí. Termino leyendo una pequeña frase de un artículo publicado hace 6 años en el Comercio por el doctor César Hermida, ilustre médico, historiador, colaboró con el doctor Eduardo Estrella en la fundación del Museo de la Medicina, una obra extraordinariamente bien hecha, pero marxista, enemigo de la Iglesia, y dice que basándose en un texto de un literato, dice que en la colonia y hasta más tarde se condenaba los pecados de la carne, ¿verdad? No digo las palabras que él usa por respeto a las señoras que hay aquí. Pero no se señalaba que era pecado la injusticia, la corrupción, la subyugación. Se condenaban los pecados del cuerpo para salvar el alma, pero no los del alma. Eso es una calumnia vil. No es solo una mentira, es una calumnia. Con todo respeto, aquí hay una demostración clarísima de que se condenaron los pecados del alma, la ambición, la crueldad, todas estas cosas, desde el principio hasta este rato. Termino. ¿Que ha habido sacerdotes que eran corruptos? Claro que ha habido. Sí. Lo dicen los mismos curas de la época, los obispos, los mismos dicen, sin que falten curas que sean malos. Claro, se dan cuenta. Entonces, con esto quiero terminar esta un poco desordenada y muy sucinta presentación de la Iglesia y la Conquista. Quedaría muchísimo por decir, serie de aspectos, ¿verdad? Conquista y colonia, ¿no? Porque después podríamos hablar de todo lo que hicieron los curas, por ejemplo, por las culturas indígenas. ¿Quiénes son los que escribieron, no sé si les dije esto ya, las gramáticas de las lenguas indígenas? Se publica primero, se imprime primero una gramática de la lengua náhuatl mexicana y una gramática de la lengua inglesa. Ojo, en nuestra América se publicaron más de 300 gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas, hechas en su inmensa mayoría, sino todos por eclesiásticos. Lenguas que les aseguro a ustedes nosotros hemos oído hablar, mencionar, desde México hasta la Tierra del Fuego. Y en nuestro país también. La primera gramática del quichua, el fray Domingo de Santo Tomás. Las primeras gramáticas que se perdieron del puruá, del cañari, del quillacinga, curas de esa época. Las primeras gramáticas del shuar, jíbaro, antiguas de los padres jesuitas de la colonia y modernamente de los salesianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es que desprecian la cultura indígena, quieren rescatar.
Ahora, lógicamente lo hacían también dentro de la concepción del mundo de su tiempo, ¿no? No se puede pedir, por decir, al padre Ferrer en el siglo XVII que tenga la mentalidad de un padre Botazo del siglo XX, que era también doctor en antropología y esas cosas, ¿no? Es indudable, pues, que hay toda una evolución. Sí, de acuerdo. Bien, me disculpan que haya sido desordenado, demasiado largo, etcétera, pero ahora queda el balón en su cancha. Sí, yo no oigo bien, ¿verdad? Pero creo que entendí, que si no entendí mal, usted me dice, ¿qué hubiera pasado si en lugar de llegar cristianos hubieran llegado paganos u otras religiones? Es la pregunta. ¿Ya? Eso es. Ya. Nosotros tenemos documentos históricos que nos cuentan de cómo conquistaron los musulmanes, por ejemplo, o cómo conquistaron más tarde los japoneses a tierras que no eran originalmente suyas, que después las perdieron. Pero los musulmanes tienen esa aureola de que llegaron y asimilaron la cultura de los pueblos que eran más avanzados que ellos, pero eso es cierto hasta cierto punto, porque también impusieron su religión a sangre y fuego, eso sí, a sangre y fuego. Al que no se convertía, le cobraban un impuesto especial. Destruían las iglesias, igual hicieron aquí con los templos paganos, destruían las imágenes, mataban a los sacerdotes, aquí no mataban a los sacerdotes paganos. Entonces, más o menos, nosotros sabemos que toda conquista tiene esas consecuencias. Ahora, nosotros tenemos una doctrina que el bautismo no se puede imponer. Los misioneros nunca impusieron el bautismo a nadie. Eso tampoco es cierto. Si una persona adulta no se quería bautizar, no se le podía bautizar. Igual, a los niños se les bautizaba cuando ya los padres habían sido bautizados y aceptaban que iban a educar a sus hijos en la fe cristiana. Si no, no se les bautizaba. No sé si me explico bien. Entonces, ese proceso es largo. Hay indígenas que se convierten convencidos. Sobre esto hay documentación muy amplia. Les cuento una pequeña anécdota. El padre Juan de Velasco, que era de una familia terrateniente de Riobamba, su abuela había sido una de las mayores propietarias de tierras del reino de Quito, la señora López de Moncayo, hablaba quichua como lengua materna, ¿verdad? Digamos, era bilingüe natural, y él cuenta que a veces iba a confesar indígenas en los páramos. Dice, alguna vez cerca de Suñac, sur de Chimborazo actual, al oriente de Alausí más o menos, se encontró con indígenas ancianos siglo XVIII, que no se habían confesado 20 años y no tenían pecados mortales. Dice el padre Velasco, no había materia de confesión. Entonces, cuando él les preguntaba, pero no, padre, ¿cómo podemos hacer eso si nos dicen que eso es pecado? No he hecho nunca eso. Lo dice el padre Juan de Velasco en unas cartas que quedaron por allá en Italia. Igual ha pasado en México. Eso uno, hay indígenas que se convierten voluntariamente. Hay indígenas que se convierten no tanto por convicción, eso también es cierto, sino por presión social. Me explico. ¿Quiénes mandan ahora en este mundo? Los españoles. Ellos son los que mandan. ¿Qué religión tienen los que mandan? La religión católica. Entonces, hagámonos de la religión de ellos para estar dentro de ese grupo. Esos son otro grupo. Y habrá también los que se convierten por alguna presión del medio. Eres un pagano, no te has convertido, no eres bautizado. Se usaba una palabra en esa época que todavía se escuchaba cuando yo era niño allá hace unos 500 años, ¿no? Moro. La palabra moro es un insulto, no se olvide. No solamente por motivos étnicos, sino por motivos religiosos. No, ya, moro. Entonces, bueno, me bautizaré para que no me
Claro, exacto. Entonces, todo esto es posible. Ahora, no hay que olvidar otra cosa para la evangelización, que cuando España llega a América, la iglesia había perdido su empuje misionero por la barrera tremenda que los musulmanes pusieron entre Europa, Oriente y África. Los portugueses logran romper eso un tiempo por la costa de África. Por eso, en África, en la zona de Angola, hubo un obispo negro ya en 1518, ¿no? Porque ya llegan los portugueses, evangelizan. Pero ¿a dónde quiero llegar? Llegan acá y no hay la experiencia de predicar la fe a nuevos pueblos. No se sabe cómo hacer. ¿Cómo haremos? Algunos dicen, arrasemos con toda la cultura anterior que es diabólica. O otros dicen, no, veamos las cosas buenas de esta cultura y sobre eso construyamos la nueva sociedad cristiana. A otros dicen, miren, con estos españoles tales por cuales que son sacerdotes, dicen esto, que son unos crueles, mejor separamos las dos repúblicas, la República Española y la República Indígena, y que no se mezclen. Porque el principal problema para la conversión de los indígenas es que los españoles son los principales antitestimonios. Todo eso está escrito, entonces hay un problema grave en este proceso, ¿verdad? Ya. Y lógicamente también están los antiguos brujos, les decían aquí, los antiguos sacerdotes de los cultos paganos, homos con divisas, así les decían aquí en nuestros idiomas, que también ellos tratan de que sus antiguos seguidores no les dejen para ingresar a la Iglesia Católica, entonces ellos también intervienen. También ese problema hay, ¿no? Por ejemplo, hay juicios sobre esto en la zona de Manabí. Entre paréntesis, le dije a ustedes que no sé si les dije la vez pasada que la Inquisición no tenía autoridad sobre los indígenas. Esto se sabe, por ejemplo, también por esto, ¿no? Hay un brujo allá en Manabí que está haciendo esto. No puede entrar la Inquisición, debe ser juzgado por el obispo. Había uno solo aquí en Quito, dicho de paso. Bien, no sé si respondí bien a la inquietud, ¿no? Pero el asunto, como ustedes ven, es complejo, ¿no? Tiene una serie de aristas, una serie de... La segunda pregunta es demasiado larga, ¿no? La primera, en todos los procesos de conquista hay ese problema, ¿verdad? El no poder entenderse. Pero nunca falta, normalmente, un joven nativo, ¿no? Que aprende el idioma del conquistador y se convierte en el intérprete para con los otros. En el caso de México, la más famosa es la Malinche. Algunos dicen princesa tlaxcalteca, etcétera, que fue la amante después de Cortés, una de las amantes de Cortés, ¿no? Que fue la intérprete. Aquí en nuestro país fue Felipillo. Felipillo fue un indígena jovencito que aprendió castellano. Entonces él traducía, ¿no?, a las lenguas de la costa. Y en la costa ya había mercaderes que sabían su propia lengua y el quichua, porque habían sido mercaderes que trabajaban en este transporte desde el norte de Chile hasta Acapulco. ¿Ya? Entonces ahí comenzó, paréntesis, el pobre Felipillo después fue acusado de traición y le descuartizaron. ¿Ya? La religión de los indígenas en general era una religión idolátrica, ¿verdad? ¿No? Unos adoraban al sol, la luna, los incas, por ejemplo, ¿no? Otros adoraban las montañas, algunos árboles, en fin, había muchas variantes. ¿Ya? Yo lo que quiero negar, aprovechando la pregunta, es que en nuestro país, nuestros indígenas tuviesen una especial veneración por la diosa Pachamama. Eso es un invento moderno. Toda persona
toda persona que tenga mi edad y haya estado en contacto con los indígenas hace 70, 60 años, me podrá dar la razón. Nuestros indígenas de Pachamama no tenían la menor idea. Pachamama a veces era un lugar, o Mamapacha, porque era el nombre de la tierra que se daba a los indígenas para su propio beneficio. Las otras eran Intipacha e Incapacha, ya. Pero esto del Pachamama es un invento traído desde el Perú en los últimos años, sobre todo por los antropólogos estudiados en Estados Unidos y en Alemania, y por los indígenas tipo Isa, que son mariateguistas. Es lo que yo pienso, no me puedo equivocar. Desde el principio la corona española condena todos los abusos contra los indígenas. Puede haber errores como el que cometió Carlos, ¿verdad? Pero después se arrepintió. Dando así que Carlos hizo una junta de teólogos para consultarles si convenía o no seguir conquistando América, porque no quería quedar con la conciencia cargada, como decía, ¿verdad?, en esa época, siendo él como rey responsable de lo que hacían sus súbditos. Entonces, desde el principio hay toda una campaña para que se implante la justicia. Por eso Luis Hanke, este historiador norteamericano, publicó un libro que se llama La lucha por la justicia en la conquista de América. Vayan ustedes y revisen las leyes de Indias. No hay en el mundo un conjunto de leyes que defiendan tanto al pueblo conquistado en ningún país, ni la India, ni la China, ni África, ni Estados Unidos, que defienda tanto al conquistado como las leyes de Indias. No hay. Los reyes españoles a veces podían ser medio tontos. Al final, sobre todo, Carlos II, el pobre, era realmente muy incapaz, ¿no? Pero a pesar de eso, las normas que dio, por ejemplo, Carlos II, que el pobre no podía ni caminar, les cuento, ¿no? No se olviden, Carlos II era 16 veces descendiente de Juana la Loca, por los parientes, por los casamientos entre parientes. Entonces, aunque no hubiera sido loca la pobre reina Juana, 16 veces de casamiento entre primos, ¿verdad? ¿No? Por eso en cierta ciudad del Ecuador había en todas las casas el cuarto del mudo, dicho de paso. Ya. Y entonces, Carlos II, a pesar de todos sus errores, dictó la famosa ley de honores, por la cual toda persona de cualquier condición podía acceder a cualquier honor en Indias, religioso, militar, académico, etc. Porque había la costumbre de que los indígenas o los mestizos indiados, podían estudiar en la universidad, pero no podían graduarse. La sociedad no los aceptaba. Podían graduarse tal vez en medicina, lleve, ¿no? En ese tiempo la medicina no es lo que es ahora, ¿no? Pero no, por ejemplo, en derecho o en teología. El rey Carlos II dice, no señor, todos pueden graduarse y todos pueden llegar a ser mariscales, generales, virreyes, lo que sea. La cédula de honores. En Lima esa cédula no se publicó por la presión de la aristocracia limeña, de las más reacias a aceptar esto, ¿verdad?, durante 60 años. Y así no. Entonces, si nosotros revisamos todas las normas dadas por los reyes de España, siempre van en defensa del indígena. Es más, cuando el virrey Toledo, aquí, por una equivocación que cometió, ordenó ejecutar a algunos descendientes de los incas, o sea, pero de los incas de la clase alta, ¿no?, de la panaca de Huayna Cápac, o sea, del clan de Huayna Cápac, los mandó a ejecutar por una supuesta rebelión. El rey Felipe II le quitó del cargo y le confinó a un castillo en España. El virrey Toledo, un hombre poderosísimo, y no, le quitó, pero inmediatamente, y se murió el pobre ahí, no tan pobre, no, pero bueno, se murió de angustia, ¿no?, por haber sido castigado por su rey. Eso también es cierto, ¿no? Esa es una leyenda que se forjó
bastante más tarde, ¿no? Se forjó más tarde. Ahora, desde el principio, ya Fray Luis López de Solís dice eso en un documento, que los indígenas han ocultado muchos tesoros y que no se dicen dónde están por las crueldades de los españoles, dice Fray Luis López de Solís en 1590 por ahí. Lo de Rumiñahui es una leyenda, ¿verdad?, que surgió después, pero lo que sí se sabe es que se estaban llevando todavía cargas de oro desde el norte hacia Cajamarca, porque el Inca había pedido eso, ¿no? Y Pizarro se adelanta en matar a Atahualpa. Entonces, bastantes de estas cargas ya no llegaron a Cajamarca. Entonces, ¿qué hicieron los que transportaban? Algunas se llevarían ellos, pero como era oro sagrado, no se olviden que el oro no era algo especial para los indígenas, ¿no? Tenía un matiz sagrado. Parece ser que en general botaban a las lagunas, a los ríos, etcétera, para que no consigan los españoles. O enterraban en una cueva. En Loja cuentan la historia de que el primer marqués de Solanda se hizo rico y compró con eso el marquesado de Solanda porque encontró en Quinara parte de ese tesoro. No, eso es una historia que también es leyenda, ¿verdad? Pero en todo, eso de que enterraron el tesoro, guardaron en los Yanganatis, me parece a mí que es imaginación de caballo con fiebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban caminando hacia Cajamarca y el camino del Inca no pasaba por los Yanganates, que queda a un lado, pues no, sino que iba más bien por los cerros de Chimborazo, Cotopaxi, etcétera, por arriba, no iban por el valle, por arriba. ¿Por qué? Porque los valles eran húmedos, pantanosos. Por ejemplo, este valle no era habitado en tiempos de los indígenas. Había pocos habitantes en las estribaciones de las lomas, del Ilaló, etcétera, hacia arriba. El valle estaba ocupado, era pantanoso, por eso había paludismo aquí. El doctor Peña Herrera fue el que eliminó el paludismo del Valle de Tumbaco ya en el siglo XX, ¿no? Dicho de paso, ¿no? Yo soy especialista en conocimientos inútiles. La Iglesia desde siempre dijo que para ser sacerdote hay que cumplir con las normas canónicas de siempre. En 1608, cuando se funda la Congregación de Propaganda Fide, la congregación, el ministerio de la Iglesia para las misiones, el primer prefecto es el cardenal Ingoli. Y le preguntan, y él dice, todo indígena, todo africano puede ser sacerdote, basta que cumpla las condiciones de vida moral, de virtudes, de conocimientos, ¿verdad? Y de entrega a la comunidad. No importa si es indio, blanco o negro. Eso dice la Iglesia. En esto sí la corona española era reacia a aceptar el sacerdocio de los indios por otra razón. Porque estas tierras, vimos algo de la bula del Papa Alejandro VI, que entrega esto para que España evangelice. Ya. Entonces, ¿qué dicen algunos funcionarios civiles del Consejo de Indias? Si es que tenemos nosotros sacerdotes indígenas, los españoles sobramos, pues. Ya no tenemos una justificación para quedarnos en Indias. Entonces, mejor que no. Ese es un argumento teórico. Pero hay otro argumento práctico. Los indígenas, lamentablemente, sea por razones culturales, en un caso sea por razones de explotación por otro, no eran muy proclives a mantener la castidad. Los indígenas eran promiscuos desde muy jovencitos. Entonces el obispo decía, no le puedo ordenar porque sí, tiene una vida, ahora diríamos, tiene una vida muy del siglo XXI. ¿No? Practica el poliamor. Ya, eso uno. Y segundo, el alcoholismo. Claro que había curas alcohólicos también españoles y criollos, sí,
pero en el mundo indígena era mucho peor. El problema del alcoholismo entre los indígenas era gravísimo desde antes de la conquista, por la chicha, ¿no? Lógicamente, llega después la caña de azúcar, el aguardiente, eso se empeora. Ya, entonces también por eso una razón teórica de dominio, una razón práctica de falta de virtudes para ser sacerdotes. Pero Pedro de la Peña, el primer obispo efectivo de Quito, dice que él está dispuesto a ordenar indígenas siempre que cumpla. ¿Hubo algún sacerdote indígena? Sí, sí hubo, a pesar de todo. Hay poca documentación al respecto, pero hay. En algún documento he encontrado yo, por ejemplo, que se habla del padre Inga. Inga significaba inca, ¿no? En esa época, no. Nuestros indígenas pronunciaban el quichua de manera más suave que los peruanos, ¿no? Las formas actuales de pronunciar el quichua son todas espurias, ¿no? Inventadas en laboratorios, paréntesis, con influencia de los vascos, dicho de paso, ¿no? Nuestro quichua, y lo digo porque algo sé de esto, era más suave. Entonces, el padre Inga, porque era un indígena que iba a ser sacerdote. Ya, pero o pasaba que era indígena, quería ser sacerdote, tenía buena conducta, se presentaba como mestizo. Y en esa época era común los cambios de apellidos, no solamente entre los indígenas, eso hablé también el otro día, entre los españoles, no se ponía un apellido español. Yo he encontrado indígenas que se llamaban, por decir, Fernández de Toledo, Fernández de Córdoba, Rodríguez de Vivar, eran indígenas 100%, y se ponían apellidos así, ¿no? Fernández de Velasco. Y esto, hablando de Velasco, me olvidé un tazo. Muchos caciques siguieron apoyando a los españoles mucho más tarde. Me acordé porque don Sancho Hacho de Velasco, cacique mayor de la Tacunga, en 1573 ayudaba a los españoles contra las rebeliones indígenas. Y en 1803, Leandro C. Flayoro, cacique mayor de Chimborazo, ayudaba a los españoles en las revueltas de los indígenas de Chimborazo. Entonces eso también pasaba, me olvidé hace un rato, ¿no? Pero también, ¿no? Entonces, aquí la enfermedad más grave que encontraron era la que llamaban, se me fue el nombre, la PB. Bueno, era una especie de enfermedad eruptiva que provocaba unas pústulas, pero que no era mortal para los españoles. Los españoles lograron superar eso y casi nadie se murió de la... Se me fue el nombre. Ya. Había esa enfermedad y otra que duró hasta el final de la colonia, que le llamaban así como que Espejo estudió lamentablemente, su estudio se perdió, no se ha conservado. Ay, Dios mío, la PB. Me he de acordar mañana. No, pero había un par de enfermedades propias de aquí que no había en Europa. Hasta este rato se discute si es que había aquí o no había la sífilis. Ya, esa discusión también la trató Espejo. Unos dicen que la sífilis va de América a Europa. Espejo decía que no es cierto. Actualmente hay una tendencia, yo no soy experto en medicina, pero hay una tendencia que dice que hubo 2 cepas de sífilis, de enfermedades venéreas de ese tipo, que se unieron cuando llegaron los españoles y eso fue, una explosión, ¿ya? Eso es una tesis que hay, entonces algunos dicen que es originario de América, otros que es originario de Europa, otros dicen de Europa, del viejo continente, y otros que en ambas había y después se juntaron y fue peor. Ya. Hay arqueólogos que también dicen que aquí había tuberculosis, un tipo de tuberculosis porque han encontrado restos óseos con muestra de tuberculosis ósea. En esto yo no sé, solo transmito lo que dicen los
especialistas. Ustedes, si quieren más sobre enfermedades, hay un libro de una señora norteamericana, mi inglés, como ustedes saben, es pésimo, Susan Austin Alchon. El libro se llama La Sociedad Nativa de las Enfermedades en el Ecuador Colonial. Fue publicado en Cambridge en 1991. Susan Austin Alchon. Hay, creo, edición castellana. Yo tengo una edición en inglés. Ahí está la información más completa que yo conozco hasta este rato, más los estudios del doctor Plutarco Naranjo y del doctor Eduardo Estrella. Verruga peruana, me acordé. Verruga peruana es el nombre de esta enfermedad. Verrugas son como las mitzas que decían, claro. Entonces eran grandes y salían, pero no se morían. Algunos se habrán muerto, ¿no? Pero no. Bien, amigos, así hemos concluido entonces esta entrega nueva aquí en nuestro pequeño canal. Esperamos esto les sirva de reflexión, que abran nuevas preguntas, pero sobre todo que ojalá sea un bonito pretexto para ir y profundizar más en estos temas que, como sabemos, necesitamos leer, estudiar, investigar y no convencernos lo que los enemigos de la iglesia dicen con mala intención, que dejemos de creernos todo lo que se dice, sino que por nuestros propios medios tratemos de ir, investigar y acercarnos a la verdad. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Nos encontraremos en nuestra próxima entrega. Bendiciones.